El cartel de este año lo que reproduce en la parte superior son los ciclos del Sol, como si fueran otra de las dinámicas del propio galope, del desplazamiento del propio Sol a la búsqueda del atardecer, ¿no? Que es justamente cuando se celebran las carreras. Las formas superiores que aparecen en el cartel son geométricas porque aluden a una concepción cósmica del espacio y que tiene que ver con ese espacio abierto donde se celebra la carrera de caballo, ese a pie de orilla, ese espacio abierto que es el propio escenario del acontecimiento. Las líneas que vemos que confluyen como una especie de perspectiva de alguna forma intentan dirigir la mirada del espectador y crear una ilusión de tridimensionalidad. Como digo, las formas geométricas actúan como símbolos emocionales. Por ejemplo, los círculos generan armonía y nos conectan con el infinito. La redondez evoca unidad y la intervención en el espacio de la imagen organiza así como una estructura dinámica. Por eso hay tantos elementos geométricos que intentan generar ese orden dinámico de la propia imagen. Además, el color, los amarillos, los naranjas, los rojos de los círculos nos posicionan en un territorio de movimiento, en un territorio nuevamente dinámico. Y toda esa combinación intenta crear o transmitir una variedad de emociones. La parte inferior aparece como una especie de sombra chinesca en color azul que reproduce el momento de la salida, del arranque, de la explosión de empuje, de las potencias y de las emociones. De forma orgánica, los caballos se van filtrando por una membrana azul que los posiciona en la orilla de la playa, en ese estrépito de los cascos y herraduras golpeando el agua y la arena. He elegido el color azul porque pensé en un color profundo, en un color que tuviera cierto vínculo espiritual y que además transmitiera tranquilidad, que fuera meditativo y que representase de alguna forma simbólicamente todo ese tesón, todo ese control y el pulso que el propio jinete tiene que emprender en el reto de la carrera. Porque no nos podemos olvidar que aunque los caballos son animales maravillosos, preciosos, a la hora de la verdad lo que estoy representando es un pulso, un reto, una carrera. También hay un guiño precisamente a un movimiento, bueno, en concreto a un movimiento de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX, al movimiento conocido como el jinete azul, un movimiento expresionista fundado, como digo, a principios del siglo XX por Kandinsky y Franz Marc en Múnich, y que enlazan pues con esas teorías de lo espiritual en el arte. Pensé que Kandinsky estuvo toda la vida representando, haciendo variaciones de un solo cuadro, del jinete azul, y pensé que de alguna forma recoger el testigo de la obra de Kandinsky para organizar un orden emocional y llevarlo al cartel era pues la mejor manera de iniciar esta especie de envergadura. Por otra parte, también mencionar que las tipografías son unas tipografías muy estudiadas. He contado con la colaboración de un experto en tipografía, un amante de la tipografía, Alejandro Roja, con el que hemos estudiado cuáles eran las tipografías que se utilizaban en la década de los años 20, las carreras de caballo de aquella época, y hemos ideado una tipografía que recordase aquella cartelería y que de alguna forma recogiesen también el testigo del pasado para incluirlas en este nuevo cartel. En fin, digamos que he pretendido en todo momento transmitir todo lo que la Real Sociedad tenía como fundamento, que era el reto de unas carreras protagonizadas por una serie de jinetes a pie de orilla y que de alguna forma nos revelaran todo ese contenido emocional y profundo que tiene el evento, un evento de esa categoría.